Era de madrugada en Canaán, cuando un joven de 17 años abrió los ojos de golpe, con el corazón acelerado y una imagen grabada en la mente que no podía borrar. No era una pesadilla, era algo completamente distinto. Gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y el sol, la luna y 11 estrellas haciéndole reverencia. José no pidió ese sueño, no lo planeó, no lo meditó antes de dormir, no lo fabricó. Y aquí empieza una de las verdades más profundas de su historia. Las visiones genuinas no se eligen, te eligen a ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces intentaste decidir racionalmente cuál es tu propósito y la respuesta que más te resonó llegó sin buscarla, en el momento menos esperado? Eso no es accidente, es la naturaleza de una visión verdadera. Llega cuando el ruido calla y se instala sola. Abraham no buscó ser el padre de una nación. Moisés huyó de Egipto y una zarza ardiente lo encontró a él. Eso distingue una visión auténtica de un simple deseo. El deseo lo enciendes y lo apagas. La visión te persiste aunque quieras ignorarla. El filósofo Neville Goddard lo expresó así: la imagen que vive en ti con más intensidad que tu realidad presente ya contiene en sí el poder de volverse real. José tenía 17 años y una imagen ardiendo por dentro. No él sirviendo a otros, sino todos inclinándose ante él. El mundo que le rodeaba diría todo lo contrario muy pronto, pero las semillas genuinas no mueren aunque las entierren. Al contrario, ahí es donde comienzan a crecer. Si tienes dentro una imagen que no pediste, que no encaja con tu presente y que sin embargo no puedes soltar, eso no es confusión. Eso es una señal de que hay algo en ti que todavía no se ha manifestado. Imagina a José, de 17 años, en medio de su familia, con los ojos encendidos por algo que acaba de ver mientras dormía. Les acaba de contar su sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él, y la habitación entera se congela. ¿Por qué el rechazo más profundo no viene de un enemigo, sino de las personas que te han amado desde que naciste? Quien te conoce desde niño tiene una imagen de ti grabada desde el principio, y esa imagen resiste con fuerza ser reemplazada por algo nuevo. Sus hermanos no veían a un futuro gobernador, veían al hijo menor del favorito, al que nunca trabajó en el campo como ellos. La túnica que su padre les regaló no era solo ropa, era la declaración pública de una distinción que sus hermanos llevaban años sintiendo como una herida. El texto lo dice sin rodeos. Sus hermanos le tenían envidia, y la envidia no nace del desprecio, sino del reconocimiento involuntario de algo que no quieren admitir. Neville Goddard enseñaba que el mundo que nos rodea refleja la imagen que mantenemos en nuestro interior. Los hermanos de José reflejaban la imagen que tenían de él, no la que José tenía de sí mismo. El primer campo de batalla de toda visión es el hogar. Lo que se pone a prueba ahí no es si los demás creen en ti, sino si tú sigues creyendo en ti mismo cuando ellos no lo hacen. Piensa en tu propia vida. ¿Hay alguien en tu familia que lleva años viéndote como eras y todavía no puede ver en ti lo que tú ya sabes que eres? José cometió el error de compartir su visión demasiado pronto. Hay sueños que primero necesitan crecer en silencio, protegidos de las voces que te conocen desde la infancia. La familia que no te cree no es el fin de tu visión. Es la primera prueba de si esa visión vive en ti
con suficiente fuerza para sobrevivir al primer no. La mañana en que José despertó del segundo sueño, algo ardía en su pecho. No era solo una imagen, era una certeza tan vívida que sintió que debía compartirla de inmediato. Fue directo a donde estaban su padre y sus hermanos. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera medir el momento o el corazón de quien escuchaba. Y entonces, algo se rompió en el aire. En los rostros que lo habían conocido desde niño, apareció algo nuevo, una envidia que no volvería a apagarse. La pregunta que pocos se hacen es esta: ¿el problema era el sueño de José o era el momento en que eligió contarlo? La visión era legítima. El error no estaba en lo que José había recibido, sino en lo que hizo con ello antes de que la tierra estuviera lista para recibirlo. Una semilla lanzada sin preparación no crece, se pierde, y una visión compartida con las personas equivocadas, en el tiempo equivocado, no recibe apoyo, recibe resistencia. Neville Goddard enseñó que la imagen interior que sostienes con fe se convierte en tu realidad, pero esa imagen necesita ser protegida como una llama recién encendida antes de poder resistir el viento. El enemigo de muchas visiones no es la propia duda, es la voz de otros que llega demasiado pronto, antes de que la convicción interna sea lo suficientemente profunda para no moverse. La madurez espiritual incluye aprender esto. No todo lo sagrado que llevas adentro necesita ser explicado ni defendido. Hay visiones que primero se viven en silencio y en fe. Piensa en algo que llevas contigo ahora mismo, algo que sientes que es tuyo, que aún no tiene forma completa. ¿Con quién lo has compartido? ¿Estaba esa persona lista para cargarlo contigo? El silencio no es duda. El silencio elegido, con discernimiento, es protección. La diferencia entre una semilla plantada en profundidad y una semilla expuesta al frío. José aprendería esta lección de la manera más difícil, pero tú puedes aprenderla hoy, antes del pozo. Guarda lo que llevas adentro hasta que la tierra esté lista y hasta que tú también lo estés. Imagina el impacto. Un cuerpo que cae al fondo de un pozo oscuro. El eco seco de la tierra recibiéndolo. Arriba, las voces de sus propios hermanos se alejan sin mirar atrás. ¿Qué siente alguien cuando el suelo de su vida desaparece de golpe? No es solo dolor físico. Es algo que rompe la arquitectura entera de lo que creías que era tu mundo. El pozo era real. Un hueco seco, sin agua, sin escalera, sin nadie que bajara a ayudarlo. Pero el pozo más peligroso no estaba en la tierra. La traición de un desconocido duele. Pero la traición de los que te vieron crecer, de los que compartieron tu misma sangre, esa herida llega a un lugar que no tiene nombre. La mayoría de las personas, al llegar a ese fondo, hace una sola cosa: muere por dentro. Decide que si el mundo fue capaz de esto, entonces sus sueños eran una mentira. Los psicólogos llaman a esto la muerte del yo futuro. El instante en que una persona deja de verse con un destino y empieza a verse solo como víctima de lo que le hicieron. Mientras José estaba en ese pozo, sus hermanos se sentaron en el campo a comer. Esa imagen dice todo. Para ellos, el problema ya estaba resuelto. Y aquí está el momento que define toda la historia. José no eligió morir por dentro. Algo en él se aferró a una imagen que nadie podía arrebatarle. Neville Goddard enseñó que el poder más grande que existe es la capacidad de sostener una imagen interior con fe,
incluso cuando todo lo exterior dice lo contrario. José tenía dos sueños concretos: el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él. Esas imágenes eran su ancla, y en el pozo, esa ancla seguía siendo suya. El pozo es el arquetipo universal de ese instante en que todo lo externo falla al mismo tiempo. Cada persona que ha llegado a ese fondo reconoce ese silencio. Pero hay algo que el pozo no puede hacer. No puede entrar en tu mente si tú no lo permites. Y esa fue la primera gran decisión de José, que el pozo no sería su identidad. Las manos que sacan a José del pozo no son las de su padre, son las de mercaderes que solo ven un cuerpo joven y una oportunidad de negocio. 20 monedas de plata es lo que reciben sus hermanos por él. En ese instante, un ser humano queda reducido a una cifra. Los mercaderes lo inspeccionan como lo harían con cualquier mercancía: sus manos, su espalda, su resistencia. Nadie le pregunta su nombre ni qué sueña. Y mientras José es arrastrado hacia el desierto, sus hermanos se sientan a comer. La indiferencia puede ser tan cruel como la violencia misma. El camino a Egipto es largo, polvoriento y silencioso. José marcha entre extraños, pero algo en su interior no ha cambiado de dirección. Aquí es donde muchos se rompen. Cuando el mundo te convierte en objeto, la tentación más peligrosa es empezar a creer que eso es todo lo que eres. Neville Goddard lo formuló con precisión. Lo que defines como yo soy en tu interior es lo que termina construyendo tu realidad exterior. José custodiaba algo que nadie podía comprarle. Cuando llega al mercado de esclavos de Egipto, es el punto más bajo de su historia visible, pero no de su historia real. La identidad no es lo que otros te hacen, es lo que tú te dices cuando nadie te escucha. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces las circunstancias han intentado definirte? ¿Cuántas veces has estado a punto de creerles? Nadie puede quitarte la identidad a la fuerza si tú decides no cederla. Esa fue la decisión que mantuvo a José entero. Y es la misma decisión que tienes disponible hoy. Desde el pozo hasta el mercado de esclavos, José fue reducido en todo lo que se puede ver, pero mantuvo intacto lo único que realmente importa: la imagen que tenía de sí mismo. José llega encadenado a la mansión de Potifar, comprado en el mercado de esclavos como si fuera ganado. Tiene todo para rendirse y nada para dar. Sin embargo, algo extraño ocurre. Ese joven esclavo no trabaja con resignación, trabaja con excelencia, como si cada tarea que le encargan importara profundamente. ¿Por qué alguien que acaba de perderlo todo daría el 100% en casa del hombre que lo compró? Hay una sola respuesta, y cambia todo. José no trabajaba para Potifar, trabajaba para la imagen interior que seguía llevando. La imagen de quien todavía sabía que iba a ser. El estado interno que asumes constantemente moldea la realidad que recibes. Esto es lo que Neville Goddard llamaría la ley de la asunción, aplicada en carne propia. La realidad responde. Potifar eleva a José y le entrega el control total de su casa, de esclavo comprado a segundo al mando. Génesis lo documenta. Potifar dejó de preocuparse por nada, porque José gestionaba todo. La visión interior sostenida produce resultados que otros no pueden ignorar. Aquí está la trampa invisible. El éxito en territorio ajeno puede ser más peligroso que el fracaso, porque te da algo que perder antes de tiempo. La esposa de Potifar pone sus ojos en José,
Lo que comienza como una insinuación se convierte en presión diaria, luego en amenaza directa. José rechaza una y otra vez, y la razón que da no es prudencia ni cálculo, es identidad. No puede hacer eso y pecar contra su Dios. El éxito en Potifar era real, pero provisional. El error más peligroso del camino es confundir la estación con el destino, el campamento con la ciudad. Quizás estás en tu momento Potifar, tienes algo real, pero algo en ti sabe que todavía no llegaste. Eso no es ingratitud, es claridad sobre tu destino. En el momento de mayor prosperidad, la prueba llega no como un golpe público, sino como una mentira susurrada en la intimidad de la casa donde más confían en él. La esposa de Potifar lo observa cada día. Un día, cuando nadie más está presente, le tiende la mano. José retrocede, nombra a su amo, nombra a Dios y huye. Pero ella retiene su manto entre los dedos. Lo que era prueba de su integridad, ella lo convierte en evidencia de su culpa. El manto con que huyó se vuelve el arma que lo hunde. Potifar escucha la versión de su esposa. No hay registro de que José se defendiera con éxito, ni de que Dios enviara señal alguna. Y aquí es donde la historia nos sacude de verdad. José hizo todo bien, huyó de la tentación, honró a su amo, y aún así lo perdió todo. Esta es la pregunta que más duele. ¿Por qué el cielo no habló? ¿Por qué no hubo intervención divina en ese momento exacto? Porque el silencio de Dios no es señal de su ausencia, es la prueba más exigente de si tu fe vive en las circunstancias o en algo más profundo que ellas. Neville Goddard lo enseñó de otra forma. Lo que sostienes en tu imaginación con convicción genuina, las circunstancias externas no pueden destruirlo, solo pueden probarlo. José no podía controlar la mentira de ella, pero sí podía controlar lo que seguía viendo en su interior, y eso era lo único que el mundo no podía quitarle. Cuando haces lo correcto y el resultado es injusto, recuerda, ese silencio no es el final del relato, es el capítulo más profundo del proceso. El cielo no intervino para sacarlo del pozo ni de la cárcel, porque el trono era el destino y el camino hacia él pasaba exactamente por ahí. José entró a la cárcel del rey sin haber cometido ningún crimen. Solo había dicho no, y eso bastó para hundirlo aún más. El pozo, la esclavitud, el ascenso en casa de Potifar, y ahora esto. Cada paso hacia adelante terminaba en un nuevo suelo, que desaparecía. ¿Qué hace un hombre que soñó con gobernar cuando el único techo que ve es de roca y el único futuro posible parece ser el olvido? Hay dos formas de responder al encierro total. La resignación, que abandona la imagen interior del destino, y la paz activa, que la protege en silencio. La resignación dice, si la vida llegó hasta aquí, la visión estaba equivocada. La paz activa dice algo distinto. Aún no entiendo esto, pero sigo siendo quien sé que soy. El texto revela algo que no se explica solo con fuerza de voluntad. José encontró gracia ante los ojos del carcelero. No la pidió. Simplemente actuó como alguien que todavía tenía propósito. El carcelero puso todos los presos bajo su cuidado. Un hombre roto no recibe esa responsabilidad. José estaba entero por dentro, aunque por fuera todo indicara lo contrario. Neville Goddard lo llamó vivir desde el estado del deseo cumplido. José lo practicaba sin haberlo leído. Asumía internamente su identidad, aunque ninguna circunstancia la confirmara.
La imagen que José cargaba dentro, el sueño, la promesa, la certeza de un destino mayor, no tenía rejas. Ninguna prisión puede encerrar lo que vive en la mente. Por eso, cuando el copero del faraón tuvo una pesadilla perturbadora, José no respondió como alguien sin esperanza. Respondió como alguien que todavía creía que Dios hablaba. Un hombre que ha soltado su visión no interpreta los sueños de otros. Solo lo hace alguien que aún vive su propio sueño por dentro. La cárcel de José tenía muros de piedra, pero lo que vivía en su mente no cabía en esa celda. Esa distinción entre el afuera que aprisiona y el adentro que elige lo mantuvo intacto. Habían pasado meses, quizás años, desde que las puertas de la cárcel se cerraron detrás de José. Pero dentro de él, algo permanecía vivo e intacto, el don de ver lo que otros no podían ver. Una mañana, José notó algo inusual en dos hombres que compartían su confinamiento: el copero y el panadero del faraón, ambos con el semblante perturbado, como si algo en su interior reclamara una respuesta. José no se encerró en su propio dolor. Se acercó a ellos y preguntó con genuina atención: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? El don no esperó una invitación. Salió solo. Aquí está el principio central de este capítulo. Un talento verdadero no se vuelve hacia adentro cuando sufre. Busca a quien servir. Busca expresarse. Busca una salida, aunque todo a su alrededor intente silenciarlo. El copero le describió su visión: una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y producían uvas que él exprimía directamente en la copa del faraón. Era una imagen densa de símbolos que él no podía descifrar. José escuchó en silencio. Luego habló con una certeza que no venía de él. Esta es la interpretación. En 3 días, el faraón te restituirá tu cargo. El don actuó sin titubear, sin pedir permiso. Esa copa del sueño era algo más que un objeto. Era el símbolo de una función todavía activa, de un propósito que la cárcel no había cancelado. José lo vio porque su visión interior nunca se había apagado. Animado por la interpretación positiva, el panadero también habló. 3 cestas apiladas sobre su cabeza y los pájaros comiendo el pan destinado al faraón. Quería escuchar buenas noticias. Pero el don de José no era complacencia, era verdad. Con la misma serenidad con que había dado buenas noticias, interpretó el sueño del panadero sin adornarlo. El talento auténtico no falsea la realidad para ganar un favor. Neville Goddard enseñaba que los dones verdaderos no son habilidades que el mundo puede quitarte, son facultades del espíritu. Y lo espiritual no puede ser encarcelado, porque no vive en el cuerpo, sino en la conciencia. Al terminar, José hizo algo completamente humano. Le pidió al copero que lo recordara ante el faraón. No ocultó su necesidad. El don que sirve no tiene vergüenza de pedir lo que le corresponde. El don que José ejerció en la oscuridad no fue un gesto caritativo, fue la semilla exacta de su liberación. Lo que entregas en tu momento más oscuro es lo que regresa a abrirte la puerta cuando menos lo esperas. La puerta de la prisión se abre y el copero sale caminando hacia la luz del sol. Libre, rehabilitado, con su copa de oro en la mano otra vez. Adentro, José lo ve irse. Sus ojos lo siguen hasta que la figura desaparece detrás del muro y la puerta vuelve a cerrarse. El copero había prometido recordarlo. «Hablaré de ti al faraón», dijo. Y José creyó en esa promesa. Era lo más cerca de una salida que había tenido en años. Pero el Génesis dice algo que duele en 3 palabras. El copero no se acordó de José.
lo olvidó. Y no lo olvidó un día, no lo olvidó una semana, lo olvidó durante 2 años enteros. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Por qué permite Dios que los seres humanos olviden sus promesas justo cuando más las necesitamos? La respuesta incomoda, pero libera. El olvido del copero no fue un accidente, fue un componente del diseño. El tiempo que José necesitaba aún no había llegado. Neville Goddard enseñó que entre la asunción y la manifestación siempre hay un puente de incidentes, eventos que el ojo humano no puede ver, pero que están construyendo el camino. José no tenía control sobre la memoria del copero. Lo único que controlaba era lo que hacía con ese tiempo. Y eligió seguir siendo fiel, seguir siendo útil, seguir siendo él mismo. La amargura habría sido una respuesta lógica, pero la amargura cambia a la persona por dentro. Y si el copero algún día lo recordaba, José necesitaba seguir siendo el mismo hombre que había interpretado ese sueño. Esos 2 años no eran tiempo perdido, eran tiempo de consolidación. La visión que José cargaba desde niño se estaba volviendo parte de su carácter, no solo de su sueño. Y cuando el momento correcto llegó, llegó de golpe. Pero ese momento, lo veremos en el próximo capítulo. Es de madrugada en el palacio más poderoso de la tierra, y Faraón despierta empapado en sudor, sacudido por 2 sueños que no puede sacudir de su mente. 7 vacas hermosas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas, destruidas por 7 espigas marchitas. Faraón siente que esos sueños significan algo, y no puede descansar hasta saberlo. Convoca a todos los magos y sabios de Egipto, los mejores intérpretes del mundo antiguo, y ninguno puede darle una respuesta. El silencio que sigue a esa reunión es el tipo de silencio que hace temblar a un reino entero. Es exactamente en ese silencio donde algo se mueve. El jefe de los coperos, de pie, junto al trono, empieza a recordar. 2 años antes, en la cárcel, había conocido a un hebreo que interpretó su sueño con precisión sobrenatural. Y ese hombre todavía estaba preso. En cuestión de minutos, los guardias corren hacia la prisión. José, sin saberlo, está a punto de pasar de la oscuridad a la luz más brillante de su vida. Lo sacan de la celda, lo afeitan, le ponen ropa limpia y lo llevan ante el hombre más poderoso del mundo. Todo en el mismo día. Detente un momento y mira la cadena. El sueño de Faraón, la falla de todos los sabios, la memoria del copero, la celda de José. 4 eslabones que tenían que alinearse exactamente así para que todo cambiara. Ninguno de esos eslabones fue accidental. Cada retraso, cada olvido, cada sueño perturbador era parte de una sincronización que José no podía ver, pero que estaba ocurriendo de todos modos. Esto es lo que el timing divino revela. Tu visión no llegó tarde. Llegará en el momento exacto en que todos los factores que no puedes controlar finalmente se alineen. José esperó 13 años para que ese día llegara. Y cuando llegó, llegó en un solo día. La visión no es lenta. Somos nosotros los que todavía no vemos todos los engranajes que ya se están moviendo. Los guardias lo sacan de la cárcel y lo conducen directo al palacio. En cuestión de horas, José pasa del olor a piedra húmeda al brillo del oro de Egipto. Faraón lo observa desde el trono. Toda la corte espera en silencio. Este hebreo, esclavo, prisionero, va a hablar ante el hombre más poderoso del mundo. La pregunta que nadie formula en voz alta es la más importante. ¿Cómo habla un hombre que fue traicionado, vendido y encarcelado? ¿Con miedo? ¿Con resentimiento?
con la urgencia desesperada de impresionar? José abre la boca y dice algo que nadie esperaba. No soy yo. Dios será quien le dé a Faraón una respuesta de paz. No se achica, pero tampoco se pone al centro. Eso se llama humildad sin servilismo. No es decir, soy nadie. Es decir, el mérito no es mío, con la espalda recta. Es una postura que solo el sufrimiento verdadero puede forjar. Luego interpreta los sueños, sin rodeos, sin especular. Las 7 vacas hermosas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Claridad absoluta. Esa claridad no viene de la arrogancia, viene de algo más profundo. José ya sabe que su don funciona. Lo probó en la cárcel, con el copero y el panadero. Los resultados le dieron columna vertebral. Sin que nadie se lo pida, José propone un plan: buscar a un hombre sabio, almacenar durante los años buenos para sobrevivir los malos. Ofrece liderazgo, no solo información. En ningún momento José convierte su fe en un argumento de poder. No dice, Dios me eligió para gobernar. Deja que la sabiduría hable sola. Esa es la fe sin fanatismo. Sirve, no controla. ¿Qué produce esta voz? No la comodidad, no una vida sin pruebas. El pozo le enseñó que podía perderlo todo y seguir siendo él. La cárcel le confirmó que su don no dependía de sus circunstancias. El sufrimiento que destruye achica a la persona, la vuelve amarga, reactiva, pequeña. El sufrimiento que forja la vuelve más quieta, más clara, más enraizada en lo que es, sin importar lo que la rodee. La próxima vez que necesites hablar, en un momento que importa, cuando el mundo te esté mirando y necesites claridad, sin miedo, pregúntate, ¿qué me enseñó ya el pozo? Tu sufrimiento, si no te rompió, ya te dio esta voz. José sale de la cárcel en la misma mañana en que Faraón lo manda llamar. 13 años de formación invisible están a punto de hacerse visibles ante el hombre más poderoso del mundo conocido. Nadie sube del pozo al trono en un día sin haberse preparado toda una vida para ese momento. La velocidad del ascenso siempre revela la profundidad de lo que se construyó en silencio. Cuando Faraón describe sus sueños, José no titubea ni pide tiempo para pensar. Responde con la claridad de alguien que ha estado interpretando la realidad profunda durante años en la oscuridad. Dios le ha mostrado a Faraón lo que está por hacer. Esa frase no es improvisación, es la voz de alguien que aprendió a escuchar cuando nadie prestaba atención. José no solo interpreta el sueño, ofrece un plan completo de 7 años. Nadie le pidió ese plan. Lo tenía porque su mente nunca dejó de funcionar, ni en el pozo, ni en la cárcel. Faraón mira a su corte y pregunta, ¿acaso encontraremos a alguien como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La pregunta era retórica. La respuesta ya estaba en la sala. Lo que el mundo llama un ascenso repentino es en realidad un iceberg. Lo visible es el trono. Lo invisible es todo lo que lo hizo posible debajo de la superficie. Faraón coloca su anillo en la mano de José, lo viste con lino fino y le pone una cadena de oro al cuello. Cada gesto es el mundo reconociendo lo que Dios ya había visto desde el principio. El hombre, que fue vendido por 20 piezas de plata, ahora vale más que cualquier precio. La formación que nadie vio lo convirtió en alguien que ningún dinero puede comprar. Piensa en las etapas de tu propia vida que se sienten como una cárcel. Esas temporadas no están perdidas. Están siendo contadas en el cálculo invisible de tu ascenso. Los ascensos más rápidos
siempre pertenecen a quienes esperaron más tiempo, en silencio. La preparación no retrasa el destino, lo hace posible. Del pozo al trono, en una audiencia. No porque la vida de José fuera fácil, sino porque la formación fue tan profunda que cuando el momento llegó, él ya era el hombre que el momento requería. 10 hombres con ropas de viaje y los rostros marcados por el hambre se arrodillan ante el segundo hombre más poderoso de Egipto. No saben que ese hombre es el hermano que vendieron como esclavo. José los mira desde el trono. Los reconoce al instante. Ellos no lo reconocen a él. En ese instante tiene todo lo que necesita para destruirlos. El poder, la autoridad, la justicia de su lado. La pregunta es, ¿qué va a hacer con todo eso? El mundo llama justicia a lo que muchas veces es solo venganza disfrazada. José sabe la diferencia. No los denuncia, no los encadena. Comienza a hacerles preguntas. Los pone a prueba para ver si los mismos hombres que lo traicionaron siguen siendo los mismos hombres. No está buscando castigo, está buscando evidencia de transformación. Esa distinción lo cambia todo. Hay un momento en que ya no puede contenerse. Sale de la sala, entra a un cuarto privado y llora. Cuando finalmente se revela, no dice, «Soy el que ustedes destruyeron». Dice, ¿vive aún mi padre? Su primera pregunta no es sobre él. El poder no lo volvió egoísta, lo volvió más capaz de amar. Eso no es debilidad, es la forma más avanzada de fortaleza que existe. Existen dos tronos en la vida de una persona. El trono político te da autoridad sobre los demás. El trono emocional te da autoridad sobre ti mismo. José ya tenía el primero desde hacía años. Lo que hizo ese día fue subir al segundo. Y ese ascenso no lo vio nadie excepto él. El verdadero trono no es el que te dan, es el que construyes en tu interior, el día que puedes vengarte y eliges no hacerlo. Hay un momento en el relato de José que detiene el tiempo. Está en el palacio de Faraón, sus hermanos frente a él, y ya no puede contenerse. Manda salir a todos sus sirvientes egipcios. Solo él y los hombres que lo vendieron quedan en la sala. Con voz quebrada, José dice, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Sus hermanos no pueden responderle. Están paralizados de terror ante él. Entonces José agrega la frase más inesperada de toda la historia. «No fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios». En una sola oración, José reescribe 22 años de traición, esclavitud y cárcel. No niega lo que pasó, lo resignifica por completo. Esa frase revela que José ya no leía su historia como una historia de injusticia. La leía como una historia de propósito. La visión que recibió de joven nunca fue sobre él. Era sobre lo que él podía hacer por otros. Los sueños de las gavillas y las estrellas apuntaban a algo más grande que un hombre, una nación hambrienta que necesitaría salvación. Cuando la visión es más grande que tú, tu sufrimiento personal deja de ser el centro de la historia. José pudo perdonar, porque había comprendido algo fundamental. Él era el canal, no el destino. Cuando la imagen que sostienes internamente sirve a algo más grande que tú mismo, ningún obstáculo tiene el poder real de detenerla. Cuando José se sentó en el trono de Egipto, detrás de él había un camino que nadie más veía. Un pozo, una caravana, una celda. La pregunta no es cómo llegó, sino qué lo sostuvo durante 13 años. No fue suerte ni destino ciego. Fueron 4 fuerzas internas que operaron en él
desde el primer sueño hasta el último día en prisión. La primera fuerza es la identidad arraigada. En el pozo, José ya no tenía túnica ni lugar en la familia, pero seguía siendo quien era por dentro. La identidad, que no depende de un título, un rango, ni la opinión de otros, es la única que nadie puede quitarte. Es la raíz invisible que sostiene el árbol cuando arrecia el viento. La segunda fuerza es el propósito externo al ego. El sueño de José no era solo sobre su grandeza, era sobre salvar a su familia y a naciones enteras. Cuando tu propósito incluye a otros, tienes razones más grandes que tu propio dolor para no rendirte. Por eso, José podía servir con excelencia, incluso cuando nadie lo veía. La tercera fuerza es la fe, sin fecha de vencimiento. 2 años después de que el copero salió libre, José todavía estaba en prisión, sin señales ni respuestas. La fe que vence no le pone plazo a Dios. No dice, creo que esto pasará este año. Dice, creo que esto pasará. Y mientras tanto, sigo fiel y preparado. La cuarta fuerza es la práctica de servir en cada contexto. José no esperó el trono para ser excelente. Fue excelente en la casa de Potifar, en la cárcel y finalmente ante el faraón. El que practica su don en la oscuridad es el único que puede usarlo con maestría cuando llega la luz. La fidelidad en lo pequeño es el músculo que hace posible lo grande. Identidad, propósito, fe y servicio no operaron por separado en José. Se sostuvieron entre sí, construyendo a un hombre capaz de cargar una visión por 13 años sin romperse. Hoy, si estás en tu propio pozo, la pregunta no es ¿cuándo saldrás? La pregunta es ¿cuál de estas 4 fuerzas necesitas fortalecer ahora mismo para estar listo cuando llegue tu momento? Hay alguien viendo esto desde su propio pozo ahora mismo, no como metáfora, como realidad concreta y pesada. El viaje de José no terminó hace 3000 años. Está ocurriendo hoy en millones de vidas, con nombres distintos y pozos distintos. Cada etapa tiene un nombre que reconoces, el sueño que nadie entiende, la traición, el pozo, la esclavitud, la cárcel, el olvido. La pregunta que importa no es qué le pasó a José, es ¿en cuál de esas etapas estás tú en este momento? ¿Qué visión lleva años viva dentro de ti sin que nadie más la entienda? ¿Qué es lo que no has podido soltar, aunque el mundo te dijo que te olvidaras? Alguien que decide no morir en su pozo no espera que las circunstancias cambien primero. Actúa desde la imagen de lo que ya es, no desde el miedo de lo que teme perder. No entrega su visión a manos que no pueden sostenerla. No discute su destino con quienes no tienen ojos para verlo. Trabaja con excelencia en el lugar donde está, aunque ese lugar no sea el que eligió. Eso fue exactamente lo que preparó a José para el trono. La imagen que sostienes hoy es la semilla de la realidad que verás mañana. No la negocias, no la abandonas, la cuidas como si ya fuera tu destino. Identifica en qué etapa del viaje estás. Nómbralo. El acto de nombrarlo es el primer movimiento hacia la salida. Tu pozo también tiene una salida. Y esa salida no aparece cuando el mundo decide soltarte. Aparece cuando tú decides que ya eres libre por dentro. El trono de José fue real porque primero fue real en su mente y en su fe. El tuyo también lo será. La pregunta ya no es si vas a salir, es cuando decides empezar a vivir como alguien que ya salió.